Ahí está, estamos grabando. Bienvenidas a las dos. ¿Se escucha bien? A ver, probemos. Pueden saludar y hablar a ver cómo salen sus voces, sus Hola, ¿qué respectivos. tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, gracias, gracias, feliz de estar acá. Bueno, chicos, ahí les presento, Cari, Marina, están la comunidad de la Mariano, bastante heterogénea. Como le explicó hoy, les comento que ella hizo la presentación antes de irse, Maxi, de ustedes. Habló muy bien de ustedes, chicos, quédense tranquilos. Está. Así que, bueno, vamos a compartir un poquito, planteamos este tema, cada uno desde su experiencia, su recorrido. Eh, Hablábamos de proyecto de vida. Y me pareció interesante después, ¿por qué no hablamos de orientación vocacional? Porque algunos decía, ¿por qué no hablan de orientación vocacional y por qué hablan de proyecto de vida? Me parece que tiene su sentido lo de proyecto, pero lo podemos discutir ahora. Y lo otro es en los escenarios, ¿no? Yo no sé si complicados, complejos es lo mismo, escenarios difíciles, escenarios nuevos, pero en definitiva es un problema de hace mucho y que va a seguir siendo, porque tiene que ver también con el contexto de cada uno y con un contexto existencial también, porque el proyecto de vida es un problema existencial, ¿no? No sé qué les parece a ustedes este tema. ¿Por qué les pareció interesante el tema, Cari, Marina? Empiezo yo, Marina, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, a mí me pareció muy interesante la invitación de poder hablar de proyectos, sabiendo exactamente cómo era el título, proyecto de vida en escenarios complejos. Creo que siempre me convoca la idea del escenario complejo. Yo Y el siempre me proyecto de vida, el convocan para hablar escenario de escenarios complejo. complejos, no sé por qué. Estaba pensando en un curso, una vuelta que me llamaban Gestión en tiempos de crisis, ¿no? Y bueno, quizás porque casi siempre estamos viviendo en contextos complejos o en contextos de crisis. Digo, no es Finlandia esto, entonces Ah, no. creo que capaz que es eso. Pero me interesaba mucho porque yo trabajo con personas adultas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. Y una de las luchas del último tiempo tiene que ver con esta eh, facilitar la posibilidad de proyecto de vida. O sea, las personas en contextos complejos parece que tienen como una determinación a lo que pueden hacer con su vida, ¿no? Y ese contexto puede ser socioeconómico, puede ser, pero también el contexto de discapacidad. Entonces parece que alguien con una discapacidad, bueno, no puede tener un proyecto de vida o no puede elegir el proyecto de vida. El proyecto de vida es elegido por otras personas. Entonces, bueno, es un tema que me interesa mucho porque también como ese norte viene modificando mis prácticas en el último tiempo y las propuestas que le puedo ofrecer a las personas y a las familias que se acercan a nosotros. Entonces me pareció, me convocó por ese lado, pero en una charlita previa que tuvimos recién, pensaba mi contexto cuando yo empecé a elegir mi proyecto de vida y que quizás también era un contexto bastante complejo, aunque ahora a la distancia por ahí no les parece, porque yo dirijo una organización y porque, no sé, pero la verdad es que yo fui eligiendo y fui armando mi recorrido, tanto educacional como laboral, desde un entorno bastante complejo y con muchas dificultades, y también tuve que ir como peleando esta posibilidad de ir siendo. Entonces, bueno, quizás también desde ahí me puedo relacionar con esta idea. Sí, a mí la idea de proyecto de vida me parece que es una idea y me parece súper interesante y va conmigo porque es una idea que no termina nunca. No importa, digamos, en qué etapa de la vida estás, me parece que la vida en general va siendo siempre un proyecto, ¿viste?
Y si hay algo que todavía no está escrito, es pues ese futuro, ¿no? Y me parece tan interesante porque leerlo a mí me hace pensar más bien en mi momento presente, reconociendo, si miro hacia atrás, todos los puntos que me llevaron hasta hoy, ¿no? Cada decisión, cada paso, cada situación, que en la vida, digamos, como que uno va transitando y llega hasta el día, pero si uno se detiene un momento a reflexionar y se da cuenta de todos esos puntos que te han traído hasta acá, me parece importante poder verlo así y me parece que el proyecto de vida, si lo miramos como una cuestión futurista, es Mm, una posibilidad enorme, ¿no? Porque es cierto que el futuro no existe, y eso es una posibilidad enorme, que el futuro no esté, que todavía no esté realizado, es una posibilidad grande como para empezar a escribirlo. Yo aprendí, te decía, con Jorge Ayala, y una de las frases que él dice que a mí me gustan mucho es esto de que si tú no escribes tu futuro, alguien más lo va a hacer por ti, ¿no? Y es una frase que a mí se me encarnó, ¿no? Esta idea de poder sentarnos un rato y realmente poder escribir, digamos, ese proyecto o esa vida, ¿no? Pero escribirla realmente hasta con lujos de detalles, ¿viste? Porque son esas historias las que nos mueven, ¿no? Las que nos llevan hacia ese lugar. Y claro, o sea, el futuro, el futuro en realidad es como que determina nuestro presente, porque cuando nosotros tenemos ese proyecto o imaginamos eso en lo que nos queremos convertir o eso que deseamos como una posibilidad y realmente creemos que vale la pena vivir en ese lugar, eso va a hacer que nuestras acciones de hoy nos muevan y nos impulsen hacia eso que para nosotros vale la pena, ¿no? Hacia eso que para nosotros tiene sentido. Entonces es importante, creo yo, construir un buen proyecto de vida que para nosotros realmente tenga como un sentido, que para nosotros merezca la pena estar ahí, ¿no? Cuando nosotros sentimos que vale la pena estar en ese lugar, eso genera esperanza, pero la esperanza no es de un lugar de esperar, la esperanza es como una acción, ¿ves? Es como un detonador que nos va a llevar hacia ese lugar. Eso es algo que a mí me encantó cuando escuché Proyecto de Vida. Yo automáticamente dije, esto no corresponde a una determinada edad, sino que tiene que ser algo que nos acompañe siempre, ¿no? Siempre vamos logrando cosas, pero también seguimos construyendo y seguimos construyendo y seguimos construyendo. yo por ahí pensaba, ¿no? El título, el orden del título, ¿no? Pero después decía, reflexionando, pero en la vida me parece que es al revés. Primero, y sobre todo cuando hay un contexto desfavorable, por decir así, un contexto difícil o traumático, como quieras llamarlo, es como que a veces pareciera como muy difícil eh, que se presente la posibilidad de problematizar sobre el futuro, ¿no? Ustedes en su experiencia personal y en su experiencia laboral, ¿cómo, cómo reciben este desafío cuando nos encontramos con personas que por ahí tienen un contexto que están peleando el presente, para, digamos, para poder sobrevivir o por lo menos en esto que decía, de lo que hablábamos antes con Cari, poder tener un nombre, poder tener un nombre o ser alguien ahí, en ese momento presente? ¿Cómo se hace ante tanta vulnerabilidad y vulneración de poder introducir el futuro? Una cosa que me vino mientras hablaba Marina tiene que ver con la linealidad de los recorridos. Pensaba en esto. Te dicen, estudia, después trabaja, después forma familia, ¿no? Y luego, no sé, como esta linealidad. Entonces, si tu contexto
no te permite y no te favorece a transitar esa linealidad, ahora se estudia, se termina de estudiar y entonces se ingresa al mundo del trabajo. Y una vez que uno tiene el mundo del trabajo, me olvidaba, conseguís tu casa y recién ahí formás tu familia. Y en tu experiencia de vida y en tu linealidad tenés que trabajar mientras estás estudiando o no podés seguir estudiando o ya tenés un hijo, una hija cuando todavía estás estudiando y no. Y pareciera que se rompe esa linealidad, pareciera que queda como anulada la posibilidad de desear, de pensarse y de soñarse. Digo, no quiero decir desear en el sentido este de soñarse, imaginarse, y como quedaría restringida tu posibilidad de soñarte, de pensarte, de elegir tu vida, de elegir qué. En discapacidad, donde yo laburo, está siempre roto esa cadena, porque la cadena de la educación es algo que está siempre roto. El ingreso al mercado laboral no existe, la dependencia es constante, la sexualidad está negada o, o- o evitada, con lo cual ni siquiera hay un relato para esta Mm, población de estudiar, trabajar, conseguir tu casa nueva. No pensaba frases que por ahí alguna de nosotras y nosotros nos pueden haber dicho, como en mi casa son mis reglas, cuando tengas tu casa verás lo que haces, ¿no? Bueno, y uno tiene, bueno, las personas con las que yo trabajo no tienen ni siquiera esos mandatos porque es siempre la casa de otro. Entonces, por ahí me interesa y siento que ahí tenemos como la mayor cantidad de lazos con otras situaciones de vulnerabilidad que son en estas narrativas interrumpidas. Pero esa narrativa lineal interrumpida es mentirosa. Nadie tiene como asegurado el éxito si cumple la narrativa lineal y la vida va por donde va. Y uno tiene que poder rescatar la posibilidad de pensarse igual y de valorar su situación y también protestar por su situación, porque cuando una persona no puede acceder a la educación, se cae del sistema educativo. No, la persona no se cae del sistema educativo, la persona es arrojada del sistema educativo. Cuando una persona no puede acceder a un trabajo de calidad, no puede acceder a vivienda, a derechos humanos fundamentales, no es responsabilidad de la persona, es la injusticia social que atraviesa. Bueno, entonces ahí también hay que poder recuperar como un poco la rebeldía y la posibilidad de declarar que es genuino el proyecto de vida, tener un proyecto, el que sea, pero genuino, el tuyo, el propio y el colectivo. Mm. Sí, me hace sentido cuando hablas especialmente de de la linealidad, porque siento que en realidad hemos aprendido cómo aceptar todo, ¿viste? Es como que venimos acá y aceptamos que tenemos que cumplir ciertas cosas como para ser exitosos, ¿no? Ser exitoso significa terminar el colegio, sí o sí hay que terminar el colegio, ¿no? Sí o sí tienes que estudiar una carrera universitaria, sí o sí te tienes que casar, sí o sí tienes que tener 2 hijos y sí o sí tienes que armar tu casa, ¿no? Entonces, son ideas que no digo que estén mal, pero que nosotros no nos hemos permitido crear interrogantes sobre ellas, ¿no? Preguntarnos sobre estas ideas y sobre lo que nosotros esperamos en realidad, ¿no? Sobre cada paso que damos, poder cuestionar. Creo que es muy importante cuestionar cada cosa que se nos dice, cada cosa que vamos aprendiendo. Creo que poder cuestionar todo y poder cuestionar nuestras propias ideas es también importante. Ahora me hacía sentido escuchándote esto cuando tú dices imaginarse, hablando en primera persona, ¿no? O sea, como mirarse, ¿no? Como poder también reconocer lo que para nosotros es importante, ¿no? Para cada uno, digo. Y cuando Ilse hablaba de estas situaciones
difíciles, de vulnerabilidad, o que el problema está tan presente, también hay algo que es real. Y es que yo creo que las personas siempre esperamos que algo sea diferente, ¿no? Ante una situación de vulnerabilidad o ante una situación problemática, yo creo que no conozco a alguien, yo trabajo en contextos educativos y en la terapia, no conozco a nadie hasta ahora que desee quedarse en una situación difícil o que desee vivir algo que no le gusta. Entonces, sí siento que a veces es fácil perderse algo que no estamos mirando. Y cuando a veces estamos mirando mucho una situación conflictiva, una situación problemática, una situación de vulnerabilidad, nos estamos olvidando que hay algo diferente que queremos vivir. Y nunca le ponemos nombre a esa cuestión distinta que nosotros quisiéramos habitar. Sabemos que no queremos vivir esto, pero entonces, ¿qué sí quisiéramos vivir? ¿Qué sí quisiéramos lograr, no? Y ponerle nombre a eso que sí quisiéramos lograr, me parece que a mí personalmente que es un gran paso para empezar a reconocer qué es lo que yo quiero y qué pequeños pasitos me pueden acercar. A pesar de estar en una situación tan difícil y tan complicada, igual pienso que las personas nunca estamos así estáticas, no siempre estamos como respondiendo, ¿no? Las personas siempre estamos haciendo o buscando cómo estar mejor, ¿no? Y yo soy una creyente de esta idea, incluso las personas cuando llegan a terapia no llegan porque quieren seguir así y no vienen y vienen a este espacio después de haber hecho muchas cosas para estar bien, ¿no? Entonces también reconocer eso, que nosotros estamos moviéndonos en busca de estar bien, pero ponerle nombre a ese bienestar, qué es lo que quisiéramos lograr diferente, ¿no? Y si eso sucediera, ¿no? Y si eso pasara, ¿no? Poder construir también en el mismo lenguaje ese futuro, ese proyecto. Por ahí en esto que compartían, creo que en este movimiento que decías vos, Marina, yo creo que una buena conversación que tenga que ver primero con la persona, porque quizás el punto de partida, el gran ausente, en esto que también decía Cari, es que la persona no se siente partícipe de la vida. Como hay cosas que están ya prefijadas, para cada etapa supuestamente hay algo a realizar, lo primero me parece que sería esta posibilidad de crear un espacio de conversación para cuestionar las obviedades Mm. y ver la importancia de que cada persona esté presente en su vida, primero. Y después quizás ahí tengamos elementos para poder comenzar a incorporar futuros posibles, futuros deseados, ¿no? Eh, y no me parece mal hablar de sueños, ¿no? Yo creo que una de las cosas por ahí que es lo primero eh, que se desarma para muchas personas en situaciones difíciles es que se arma un relato desde el lado de la imposibilidad, o no es para vos o vos no podés. Y el gran problema no es tanto el discurso, sino que la persona se la crea. Entonces quizás nuestra primera misión es poder lograr que la persona se instale como, digamos, ponderada y que pueda desalojar eso primero de la imposibilidad como un lugar anclado. Mm. Y de ahí en más, no tampoco no decirle, mirá, no es que está tan mal la cosa, nosotros no venimos a darle una palmadita o darle un choripán y que siga, no, tampoco es eso, ¿no? Tampoco vamos a hacer magia, ¿no? De borrar la situación, pero decir, además de esto hay otra cosa, pero esa otra cosa se puede generar si vos participás. O sea, creo que es lo primero que tenemos que, con lo que pueda ofrecer y lo que tenga, pero lo que tiene es lo primero que tenemos que lograr que reconozca, ¿no? Sí, perdón, pero ahí has tocado algo así que se me estaba yendo y que me parece súper importante. Y es así con lo primero que tiene, ¿no? A veces como que, claro, siempre decimos que aprender de los errores es una posibilidad enorme. Y algo que yo vengo aprendiendo también es que hay que aprender también de los aciertos, ¿no? O sea, de las cosas más bien que hacemos bien, de las cosas que nos están conduciendo también
a eso que esperamos, ¿no? Porque nosotros ya estamos haciendo cosas para lograr algo, ¿no? En la vida misma, o sea, todas las personas queremos, todo el tiempo estamos pensando en futuro, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en cómo queremos que termine el día o qué me gustaría que pase mi trabajo, o qué me gustaría no sé, cómo me gustaría que me vaya en el examen. Todo el tiempo estamos pensando en un proyecto, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando hacia adelante, ¿no? Y creo que aquello que también ya queremos, hay momentos cortitos de la vida en los que eso ya está sucediendo. Y poder reconocer esos momentos en los que estoy logrando cositas, también es un aprendizaje para saber lo que ya me está funcionando para acercarme a eso que estoy deseando. Igual el tema de la conversación que dices, a mí también me parece esencial. Creo que no hay nada más poderoso que una conversación, ¿no? No hay nada más estimulante que una buena conversación. Me quedaba con la idea de ser protagonista de su vida, Uh, porque una de los grandes desafíos que tenemos en discapacidad tiene que ver con eso, ¿no? Con que las personas sean protagonistas de sus vidas, porque en principio no lo son. ujú, Em, Hablábamos un poquito antes de empezar, las personas con discapacidad, en general hay un recorrido medicalizado, aún con buena situación, donde empieza desde la infancia una tarea terapéutica y los objetivos los ponen los profesionales y incluso la familia pierde el rol de familia y queda como mezclada en una en objetivos terapéuticos y uno de los desafíos con los que venimos laburando últimamente tiene que ver con eso, con que la persona recupere el protagonismo de su vida y que los profesionales, los docentes, las personas de apoyo sean eso, sean apoyo a ese proyecto de vida de esa persona. Pero cuando una persona no ha podido ser protagonista de su vida durante mucho tiempo, cómo se empieza, ¿no? Y lo pienso, vuelvo ahí me parece que yo le encuentro un montón de conexiones de las situaciones de vulnerabilidad en las que cualquier persona puede no sentirse y no ser protagonista de su vida. Porque digo, si uno es protagonista de su vida, lo siente así. em, y bueno, ok, estamos acá, ¿no? Tengo un adolescente en un contexto complejo, tengo una persona adulta con discapacidad intelectual y cómo sea, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, acuerdo con el tema de conversar, acuerdo con el tema, ¿y qué significará conversar? ujú. ¿Qué es? Y pienso que es escuchar, escuchar a la otra persona eh, con genuino interés y curiosidad por lo que tiene para decir, con firme convicción de que es la persona que más sabe de sí misma, con firme convicción que tiene cosas interesantes para compartirme, para compartirle al mundo y querer estar ahí. Tengo dando vueltas desde hace un rato algo de la narrativa que tiene que ver con testigos fieles, ¿no? Ajá. Entonces, ser un testigo de la vida del otro, de la otra, ser testigo de que la existencia del otro. Y esto tiene una potencia enorme. Creo que estos diálogos con potencia generativa, de potencia de cambio, son diálogos que tienen que partir de un interés muy genuino por conocer a esa otra persona y por una enorme convicción del valor de esa persona con la que estoy conversando. Aun cuando en esa conversación haya pocas palabras, porque o la persona no las tiene o sus posibilidades de usarlas son pocas por lo que sea, eh, creo que para dialogar tengo que profundamente respetar a esta persona con quien dialogo. Y ahí puede empezar la cosa. A mí me encantó ahorita cómo acabas de definir lo que es una conversación, porque, porque lo siento así, creo que lo vivo así, en el sentido de poder escuchar genuinamente. Y pienso que también cuando escuchamos,
ahora que hablas así de la conversación, reconociendo a la otra persona, también es importante como sostener un radar cuando escuchamos, porque creo que las personas siempre están en las conversaciones lanzando cosas, lanzando regalos, lanzando posibilidades, lanzando lo mejor, sus mejores historias, lanzando situaciones en las que se puede construir todavía, ¿no? Eso que ellas esperan, eso que ellas anhelan, ayudar también en esa conversación. Me gusta más la palabra co-construir, ¿no? Porque quiere decir como trabajar juntos en equipo, ¿viste? A través de esa misma conversación, reconociendo también esto de la individualidad. Digo de la individualidad porque cada persona es tan única, aunque los deseos puedan parecer similares o los proyectos de vida puedan parecer iguales, cada persona tiene como su propia manera de ir y sus propias respuestas e ideas de cómo llegar hacia donde espera llegar, ¿no? Sus caminos tan diferentes. Y cuando tú decías esto de la conversación, de escuchar genuinamente y de reconocer a las personas, se me venía eso a la cabeza, ¿viste? De poder sostener ese radar para realmente poder reconocer e identificar esos momentos que nos conectan con ese proyecto de vida, ¿no? Porque dentro de toda la vulnerabilidad o de toda una situación problemática, las personas siempre lanzan alguna cosita que te conecta a eso que deseas, ¿no? Siempre hay una palabra o algo que si uno está súper atento, conecta con eso que deseamos llegar, ¿no? O sea, pienso igual en esto de que algo no existe hasta que no es nombrado, ¿no? A veces nos quedamos situados en esto de la vulnerabilidad o del problema y nos estamos perdiendo de otros momentos que también nos están acercando a eso que esperamos y eso que deseamos, ¿no? Porque nosotros, repito, siempre estamos como moviéndonos y estamos buscando eso. Pues por ahí en este juego de la palabra conversar, a mí me resulta interesante jugar con esa palabra, es decir, la versión con, ¿no? Una versión co-compartida, co-construida, y que parte justamente de que termina siendo no un monólogo, sino un pluriversus, no solamente un diálogo, sino que puede construirse en mundos si uno sabe escuchar y sabe preguntar, ¿no? Yo creo que por ahí a veces, porque muchos de los que recién se inician en esto preguntan, bueno, pero ¿qué es lo fundamental que tenemos que hacer para producir una buena conversación? Primero, tener ganas de que se produzca una buena conversación. Y después esto que ustedes decían, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene una disposición corporal, mental, espiritual, a estar atento a lo que el otro está diciendo y que el otro lo siente, lo ve, lo percibe, se crea un microclima que es poético, ¿no? Es poiesis, es poesía, es creación, es generación de vida. Entonces, creo que ahí es la primera producción de futuro con el solo hecho de que ese encuentro con este sentido produce una novedad. Entonces, el gesto es el primero, ¿no? El gesto de dedicación plena, pura, sin juicio. En realidad, tampoco ni siquiera pensar qué es lo que se va a producir, ¿no? Sino simplemente estar plenamente atento al otro, y creo que eso es lo primero que genera la diferencia, ¿no? Mm. Y ahora que te escuchaba, pensaba también en la conversación y que algo, por ejemplo, que siento que también es clave en una conversación es la intención, ¿no? Tener una intención, porque una intención va a mover una conversación, ¿no? Es como que en general en la vida, ¿qué esperas descubrir, ¿no? Igual con el proyecto de vida, ¿viste? Cuando nos movemos, ¿no? Nos movemos siempre con una intención, siempre buscando algo, ¿no? Y está bueno eso, igual me gustaba cómo hablabas de la curiosidad, ¿viste? Movernos con una curiosidad, pero
hacia dónde estamos dirigiendo esa curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos descubrir en esa conversación? ¿Qué es lo que queremos construir en esa conversación? ¿Qué es lo que queremos poder encaminar en esa misma conversación? La conversación es un arma muy, muy, muy poderosa, ¿no? Dicen que la conversación, Jorge Ayala también decía en uno de los libros que leía, ¿no? Decía, claro, que la conversación es más poderosa que una droga, ¿no? Porque una buena conversación realmente, o sea, te mueve, te impulsa, te ayuda. O sea, no sé, si recordamos una buena conversación que nosotros hayamos tenido últimamente, es muy estimulante y uno sale realmente así con varias ideas y con varios elementos, digamos, como para iniciar algo. Eso. Mientras hablaba Marina hace un ratito y después vi que Ilse hacía lo mismo, en mi cabeza había gestos, ¿no? Porque pensaba eh, en lo generativo, en la conversación es en el entre, ¿no? Y cuando decimos entre, siempre hacemos esto, como estos gestos, que es como, esto se produce acá. Entonces, este ser en el mundo que compartimos es acá, es en este espacio entre ustedes que están sentados ahí y nosotros que estamos acá, entre nosotros que está acá, ¿no? Entonces, no está acá y no está allá, y está pasando acá en este conjunto. Entonces, si puedo conversar con alguien para acompañar a pensar el proyecto de vida, lo peor que podría hacer es estar acá y desde acá, estar diciendo, ¿y por qué no probaste hacer un curso de plomería o electricidad? Así que, aire acondicionado, ¿sabes que aire acondicionado estaría saliendo muy bien? Hay mucho... No, o sea, es acompañar el proyecto de vida, es poder estar en este lugar en el cual ninguna de las dos personas que estemos dialogando vamos a salir distintas, donde yo participo tan activamente en esa conversación que voy a salir diferente de esa conversación, y que ese salir diferente puede acompañar a otra persona a abrir estas nuevas posibilidades y, y que es un poco contracorriente, porque en general cuando uno conversa en el mundo común, digamos, en el diario, hay poca escucha. En general, cada persona está tratando de contar algo y muchas veces son como monólogos que que se encuentran, más o menos. O uno cuenta algo y la otra persona enseguida le empieza a decir, vos lo que tenés que hacer es. Y a veces eso nos incomoda y nos aísla y no tenemos muy claro por qué. Y no es muy raro porque cuando el otro te dice lo que vos tenés que hacer con tu vida, hay dos cuestiones para mí importantes ahí que molestan mucho. Y una es, ¿qué sabés vos de lo que yo tengo que hacer con mi vida? Si no entendés lo que yo te estoy contando, si no, si no ni siquiera me terminaste de escuchar qué, y a la vez me estás diciendo que yo soy una inútil, estaba buscando no decir una mala palabra, porque soy muy Pero propensa a decir una puedes guarangada, decir. ¿no? Muy. Después le Entonces es ponemos como, el latín, no te tengo preocupes. pip, en la grabación pip. No, hay grabaciones mías diciendo barbaridades por todos lados, no hay ningún problema. Pero digo, es esto otro que el otro te dice cuando te das soluciones rápidamente, básicamente es decirte que sos un inútil y que mira qué fácil que es arreglar esto que te está pasando a vos, ¿no? Y digo, estas conversaciones podemos pensarla en la cotidiana, alguien que te cuenta que tiene problemas con su pareja, alguien que te cuenta que tiene problemas con su jefe, alguien que te cuenta que tiene problemas con la plata, y dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Bueno, las conversaciones de las que estamos hablando hoy evitan hacer eso. Cuando nosotros decimos no emitir juicio, también es decir, che, no sé si está bien o está mal. No me importa si está bien o está mal. No soy quien para decir si esto está bien o está mal. Contame, escucho. Y capaz lo único que puedo hacer es escuchar y otra vez como recibir estos regalos que decía María recién,
¿no? O sea, Marina decía, estos regalos que me estás dando, aunque el regalo sea el dolor, o el regalo sea tus sueños, o el regalo sea tu fastidio, tu frustración, o tu no saber dónde va la cosa, recibirlo y pensar en Harlene Anderson y decir, bueno, tomo esta historia con tanto cuidado, con como algo muy preciado pero muy frágil, con mucho respeto, no me meto donde no me llaman, no pregunto lo que no me cuentan, y así, bueno, y así dan ganas de contar más, y así dan ganas y de explorar en conjunto y de crear, lo que dijo Ilse hace un rato. Creemos firmemente, estoy segura los tres que estamos hablando de esto, que vamos creando el mundo con nuestras palabras. Entonces, bueno, creemos en conjunto un futuro posible, el que vos quieras, y ahí estaría, ¿no? Por ahí en esto que venimos hablando, se corre el velo de por qué no hablamos de orientación vocacional. Creo que con esto que vienen compartiendo, cae. ¿Sabes? No estamos para orientar, para decir esto que vos decías recién, Karina. Tenés cara de electricista, digamos. O que también ahí tenemos un dilema, ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes, los padres que quieren, te dicen, no importa lo que salga, pero en tanto tiempo le puede decir a mi hijo qué es lo que tiene que estudiar. Eso te la hice muy educadista, pero a veces es horrible como hacen la demanda, digamos. Y bueno, hay gente que se anota, pero creo que en esto claramente compartimos de por qué no nos parece el tema de orientación vocacional y por qué nos parece mucho más respetuoso esto de proyecto de vida en vez de orientar o guiar, porque si ya orientamos, en ese mismo momento desaparece esta conversación que crea márgenes de libertad y que crea espacios de liberación y de creación, ¿no? Eh, por eso no hablamos de orientación. Me parece que en cierta medida tiramos ya la respuesta porque hicimos el análisis antes. Sí, y ahora que le escuchaba también a Karina, conectaba también con esta cuestión de reconocer e identificar nuevamente como la experiencia de cada persona como una experiencia única, ¿no? La individualidad de cada uno de nosotros, no solamente en nuestras formas de andar, sino también en nuestra experticia. Cada persona es como experta en su propia vida, ¿no? Y cuando nosotros por ahí lanzamos, yo siempre creo que cuando se lanza un consejo dentro de la terapia, por ejemplo, que es en el área donde yo trabajo, eso para mí es muy azaroso, porque digo, es una cuestión muy del azar, puede funcionar como puede no funcionar, no depende de mí, sino de la persona, o sea, no es que yo soy el éxito o el fracaso, o sea, no podemos ajustar un consejo a una persona porque la persona es muy experta en su vida, y cuando digo muy experta en su vida, quiero decir en lo que quiere, en lo que desea, en cómo lograrlo, en lo que viene haciendo, en lo que viene necesitando, ¿no? Y en ese sentido también me hace mucho ruido esto del proyecto de vida, ¿no? Cómo lo va armando cada uno y cómo acompañamos nosotros en esa conversación, justo como decía Karina, ¿no? Recibir, recibir eso que nos cuentan, pero cómo nos posicionamos nosotros ahí, ¿no? ¿Qué lugar decidimos tomar en esa conversación? Ahora estoy escuchándola y escuchándote también, conecté con una lectura que tenía hace un tiempo de Adam Grant, que hablaba sobre Piénsalo otra vez, ¿no? Ese era el nombre del libro. Y ese libro me gustaba mucho, claro, porque él hablaba de cómo nos posicionamos a veces como para ayudar a una persona a que cambie o no cambie de opinión, ¿no? Como predicadores, como políticos convenciendo a la gente, ¿no? ¿Qué lugar como jueces desde el juicio, ¿no? Acompañando en esas conversaciones, ¿qué lugar tomamos, ¿no? Y ¿qué pasaría si en lugar de tomar un rol de expertos, aceptamos la experticia de la persona y más bien tomamos aquello que nos dice, aquello que nos cuenta,
y podemos ayudar no desde el lado del experto, sino desde el lado curioso, que también decía Karina, el lado curioso, desde la curiosidad, a construir con esos elementos que nos mandan, ¿no? Construyendo preguntas. Yo creo que no hay nada más poderoso que una buena pregunta que te ayude como a dirigir, digamos, eso que esperas, ¿no? Tomando lo que te dice la persona y tomando sus propias palabras incluso, ¿no? Porque además las palabras tienen un rol en la vida y las están usando porque tienen un significado en su propia experiencia, ¿no? O sea, el uso de las palabras también es súper importante y el lenguaje que nosotros utilizamos también es importante. Las palabras tienen como un paso y un peso en la vida de las personas, ¿no? Porque todos estamos como rodeados llenos de historias, ¿no? Historias de éxito, de fracaso, y qué historia nos estamos contando a nosotros mismos, ¿no? Y cuando nos posicionamos en una conversación, ¿cómo podemos colaborar a que esa persona también pueda reconocer esa historia que es más constructiva, ¿no? Y que la va a ayudar a construir como ese proyecto de vida. Por ahí una salvedad importante porque dijimos varias veces curiosidad, ¿no? No es para los que nos están acompañando, no es como un chismoso, un indagador, un investigador, sino que es, y en esto creo que es fundamental, son preguntas muy respetuosas, muy en función de lo que nos está contando, que ensancha, y ahí, bueno, podemos tomar mucho de narrativa, digamos, ¿no? Que va ensanchando la trama, ampliando la trama del discurso del que sabe, que es la persona que estamos en ese momento con la que estamos compartiendo, ¿no? Palabras interesantes. No se trata de convencer, sino se trata de compartir. Sí, estaba por retomar lo de curiosidad, porque también me parece súper importante y quizás agregar a lo que dijiste, con lo que estoy totalmente de acuerdo, digo, la curiosidad morbosa es esa curiosidad eh, de chusma, de voyerista, de estar como mirando, ¿no? Em, como en ejemplo. Entonces alguien te cuenta, no, bueno, porque me tengo que hacer una cirugía y estoy asustado, ¿no? Entonces ahí el problema es asustado. Ah, sí, una cirugía, ¿y de qué te vas a operar? ¿Y por qué te pasa eso? ¿Y Claro. con quién te vas? ¿Y con qué te vas a operar? ¿Y dónde te vas? ¿Qué te importa? Si el problema es asustado. Si vos no sos el médico que tiene que resolverle, ¿y por qué esa cirugía? ¿Y por qué no otra? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y ese médico? Ah, no, ese médico es un chántaro. Toda esa curiosidad no tiene sentido y es agresiva para la persona que recibe. Y en cambio hay otra curiosidad que sería curiosidad por entender el mundo de la otra persona. Mm. Curiosidad por entender los sentidos, los significados de la otra persona. Cuando se habla de empatía, es otra palabra que a mí me pone muy nerviosa muchas veces, porque cuando dicen empatía, usualmente al lado quiero hacer un experimento. ¿Puedo? Sí, Para dale, los que dale. están sentados en las sillas, ¿estás escuchando? Muevan las manos o algo para que yo los pueda ver como que. Bien, genial, gracias. Empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿sí o no? Parece que sí. ¿Dicen que sí? Mira, se me fueron a blanco. Bueno, no. Porque es imposible ponerse en el lugar del otro. Entonces, si a mí me dicen que empatía es ponerme en el lugar del otro, yo me pongo en el lugar del otro con mis conocimientos, con mi experiencia, con mis recursos. Y entonces miro la situación del otro como la viviría yo. Y eso no le sirve a nadie. Entonces, la empatía no es eso, no es ponerse en el lugar del otro. La empatía es comprender lo que la otra persona piensa, siente y dice de su situación o de aquello que me está diciendo. Entonces, ahí va mi curiosidad, a tratar de comprender
¿qué significa para esa persona lo que me está contando? Y tengo un montón de experiencia de haberlo hecho mal, ¿no? De que alguien me cuenta algo y yo lo entiendo desde mi lugar y, ¿no? Entonces, no sé, pienso en un montón de anécdotas, de situaciones en donde yo rápidamente creí que entendía, ¿no? Y lo entendí desde donde yo lo veía. Entonces, no sé, por ejemplo, pienso en una persona que hace muchísimo tiempo me dijo, el problema, mi marido no, me sacó las tarjetas de crédito y yo me aburro todo el día y no tengo plata y no sé qué hacer. Y yo dije, buscate un trabajo, porque te entretenés, usás horario del día y vas a tener tu propio dinero. Y era casi insultante. La persona me dijo, yo me casé para no trabajar. Y esta frase estaba tan alejada de lo que yo podía. Entonces yo me ponía en el lugar yo me puse en el lugar de esa persona. Dije, yo con tiempo libre y sin dinero, me busco un trabajo, de lo que sea. Y entonces ocupo mi tiempo y tengo plata. Y para mí era lo más lógico del mundo eso. Pero no tenía nada que ver con la experiencia de esa persona. Y si yo trataba de entender la experiencia de esa persona desde mí, hoy me sigue resultando imposible. Yo lo que tenía que hacer y mi curiosidad tenía que ver con respetuosamente tratar de decir, ok, contame entonces cómo es esto para vos. Y esa es la curiosidad. Entonces, cuando la curiosidad se pone ahí, y por eso nosotros decía, es un poco contracorriente, porque en general no estamos acostumbrados a hacer eso, estamos acostumbrados a dar muchas cosas por supuesto, a pensar desde donde estamos mirando nosotras, nosotros, y ahí, bueno, y ahí es donde hacemos preguntas que no sirven para nada, o damos recomendaciones que no sirven para nada. Y por ahí lo que me preocupa es que desde el rol profesional, que es un rol de poder, aunque uno trate de horizontalizarlo, siempre es un rol de poder. Si alguien va a un terapeuta o si alguien recurre a un profesional de la salud o si alguien recurre a un profesor, está desequilibrada la situación de poder. Y cuando yo le doy un mal consejo a una persona o una mala orientación, si yo no me hago cargo de que estaba equivocada en mi consejo, estoy como agravando la situación de esa persona, porque además la estoy culpando de no haber podido hacer algo que era bueno para sí mismo. No sé si lo enrosqué mucho, pero No, no, fantástico. Y yo escuchándote, conecto con la idea de que en realidad nosotros podemos tener una conversación que pueda movilizar las ideas para que las ideas movilicen a las personas, porque en realidad nosotros no podemos cambiar a las personas, ni podemos hacer que las personas se muevan o decidan o hagan algo, ¿no? Eso ya es responsabilidad de las mismas personas. Nosotros sí podemos generar una buena conversación en la que se muevan estas ideas y que estas ideas muevan o impulsen a las personas a cambiarse a sí mismas, ¿no? Nosotros no cambiamos a las personas, son las personas las que se cambian a sí mismas, ¿no? Las que construyen lo que necesitan y lo que desean y lo que esperan que suceda en sus vidas o que sea diferente, ¿no? Y me parece que eso es algo, para mí ha sido algo así bien movilizante en las conversaciones, ¿no? Yo ahora la escuchaba también a Karina con el ejemplo de la curiosidad, de claro, o sea, te haces las operaciones y qué diferente preguntar desde quién te operó y por qué decidiste. Pienso igual en el por qué versus el para qué, no el para qué en un sentido agresivo, sino en el sentido de qué efecto esperas que eso suceda, que esa experiencia tenga en tu vida, ¿no? ¿Qué esperanza tienes de eso? ¿Qué va a ser diferente cuando logres eso, ¿no? Y qué se va a movilizar desde ahí. O sea, yo también hablo de esa curiosidad en realidad para reconocer los efectos de eso que las personas desean, ¿no? ¿Qué efecto va a tener para ti, por ejemplo, el, el, no sé, el otro día venía un consultante y quería que la novia reconozca en él que hacía tantas, ¿qué efecto va a tener que tu novia reconozca en ti?
¿qué efecto va a tener en ti, no? Y él podía decir, bueno, me voy a sentir halagado, me voy a sentir feliz, contento. Y el hecho de que tú te sientas feliz y contento y te sientas halagado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a lograr, digamos, en la otra persona? ¿Qué va a ver tu novia ahí, no? O sea, ya me va a ver más amable. O sea, poder construir desde ese tipo de preguntas también y desde los efectos, ¿no? Y describiendo las acciones, ¿no? Lo que las personas van queriendo, van necesitando y van decidiendo para su vida, ¿no? Desde sus necesidades. Sí, creo que se fue cerrando y creo que quedó claro qué decimos cuando decimos curiosidad y qué decimos también con esto de que no es fácil, porque es un gran desafío que como docente tenemos también enseñar a Sí. preguntar de manera respetuosa, a preguntar de manera vital, a preguntar de manera amorosa, cariñosa, porque también a veces como especialistas hacemos preguntas sin anestesia y podemos llegar a ser bastante agresivos sin buscarlo, pero es porque la academia no nos enseña el valor de la curiosidad en este sentido y la pregunta en un sentido más amplio eh, que la de la investigación, ¿no? Mm, Entonces, por ahí, a nosotros que hemos pasado por mucho psicoanálisis, por mucha academia, es muy difícil eh, vaciar el vaso para que en realidad no tenga otro contenido teórico ni el nombre de un autor, ni una disciplina, ni una teoría, sino que el vaso se llene con lo que me está contando la persona que está enfrente. mm, Correr el libro, correr las teorías y poder escuchar a la persona parece un acto obvio, pero no es tan obvio. mm. No, y Y ahora que pensaba estás además, uy, hablando, perdón, no, 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 que no, vos, pensaba, hace un rato Marina hablabas de pasitos, ¿no? Porque digo, volviendo a la idea de cómo acompañar un proyecto de vida, eh, creo que para mí lo que se viene armando en esta conversación es cómo vamos a dar estos pasitos hacia algún lado en conjunto. Entonces pienso que si podemos establecer un espacio de conversación donde logremos el clima adecuado para que la persona pueda hablar de lo que quiera hablar, como lo quiera hablar, eh, generamos la condición para poder también acompañar en la investigación y en la búsqueda de las opciones en el mundo, porque a veces, y estábamos diciendo en contextos complejos, queda muy limitada las posibilidades. Y nada de lo que estamos diciendo dice que nosotros no podemos poner nada ahí, todo lo contrario. Si nos paramos en el lugar adecuado y generamos el espacio adecuado, a partir de ahí podemos empezar a ofrecer posibilidades, porque ya ahí no estamos ofreciendo ni consejos, Ujú. ni dando directivas, ni orientando la vocación, sino estamos pensando y ahí yo puedo sí traer todo lo que tengo y soy y ofrecérselo y regalárselo a la persona porque está dada la situación para que la persona la descarte si no le interesa. Entonces ahí es donde yo pongo a jugar lo mío y yo ahí sí puedo decir, che, ¿y aire acondicionado? Porque no es que no, sí, ¿y aire acondicionado por qué? Y porque vos me dijiste que te gustan las escaleras y te gusta la electricidad y te gusta no sé qué. Me dice, no, ah, bueno, no. ¿No? Pero ahí sí, entonces yo puedo ayudar a investigar el mundo, ese Ujú. mundo que hasta acá le venía siendo eh, negado, digamos, ¿no? En discapacidad, que es donde yo trabajo, además hablamos
mucho esta asociación, Senderos y el grupo de gente que labura ahí, de propiciar experiencia, ¿no? Yo no puedo saber qué me gusta, quién soy, qué quiero y qué no quiero, si no experiencio, si no experimento el mundo. Entonces ahí también mi responsabilidad es abrir a la experiencia. Quizás en personas con menos necesidades de apoyo, yo la experiencia la abro solo con palabras, ¿no? Mm. Cuento, traigo, te paso un video, te muestro, ¿no? Pero en discapacidad es más poniendo el cuerpo, entonces vamos todos juntos y es desde otro lugar, pero es un poco lo mismo y a mí me ha pasado, yo he trabajado en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, sin discapacidad, y por ahí yo vivo en Buenos Aires, ¿no? Entonces, no sé, acá hay gente que está desde México participando. Bueno, Buenos Aires es una gran ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, está dentro de las grandes ciudades del mundo y tiene su centro y tiene todo, digamos, su periferia, digámoslo así, del lado más favorecido, del lado más desfavorecido. Y a mí me ha pasado que gente que vive a 1 hora y media del centro de la ciudad, lo cual no es mucho, porque acá en esta ciudad hay personas que viajan 2 y 3 horas para llegar a su trabajo, todos los días, de ida y de vuelta, que por ahí nunca fueron a pasear al centro de la ciudad, o que nunca fueron a un museo o al cine, ¿no? Porque, y podían tomarse el tren y llegar por muy poco dinero, pero no está la posibilidad en el imaginario. Entonces ahí Mm. también, cuando uno piensa en cómo acompañar un proyecto de vida, bueno, ahí también está la responsabilidad de acercar el mundo. Primero, necesito crear este espacio de seguridad entre nosotras y nosotros para que vos me puedas compartir quién sos. Y después, entonces, yo puedo traer lo mío y ofrecerte alternativas para que vos elijas si te interesa alguna o tenemos que seguir buscando. Sí, ahora que decías esto de ayudarte a descubrir quién sos, yo me ponía a pensar también en esto de que en algunas situaciones qué importante es poder colaborar a resignificar, ¿no? La historia y el concepto que las personas se van armando de sí mismas, ¿no? Porque hay una manera en que cada uno se va contando como la historia, ¿no? Cada uno de nosotros nos vamos narrando una historia de nosotros mismos a través de las diferentes situaciones que vamos atravesando o viviendo, y más en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y pienso en esto porque también pienso en proyecto de vida y pienso que a veces quizás el camino no sea tan perfecto y a veces nos topemos voy a decirlo así, con el fracaso. Y pienso que el fracaso es tan mal visto que incluso es castigado, o sea, ni siquiera es como que uno fracasa, o sea, es castigado fracasar en la vida, ¿no? Y creo que todos en algún momento hemos tenido por lo menos un fracaso, si no más, ¿no? Claro, sí, y todos, o sea, es como parte de la vida y más bien poder mirar ese fracaso, porque algo que yo también vengo aprendiendo es animarme a fracasar más, animarme a caer un poco más y animarme a hacerlo cada que fracaso. Una pregunta que me acompaña es, ¿cómo puedo hacerlo diferente? ¿No? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Es una pregunta que me viene acompañando, poder evaluar la situación y no verla como un fracaso, porque hay algo que también es real. En cada caída que nosotros tenemos, algo hacemos para salir adelante, si no, no estaríamos acá. ¿No? Todos estamos acá porque hemos salido adelante después de un fracaso y esta forma de enfrentar y afrontar también dice cosas de nosotros, ¿no? Y también nos cuenta historias de superación, historias de héroes, historias de lo que también nosotros somos, ¿no? Poder ayudar a resignificar esas historias, más allá de la vulnerabilidad o de los problemas o de las discapacidades, creo que es algo súper importante porque te conecta con tus fortalezas, con tus recursos que pueden ser utilizados para este proyecto de vida, como para caminar y utilizar eso que ya tienes a tu favor para construir eso que deseas. Bueno, Marina, yo ya anoté próximo tema para con el próximo conversatorio,
el fracaso una oportunidad. Próximo tema, anotado. Bueno, no sé si ya estamos cerrando, pero lo que yo pensaba recién era que al principio, Marina, dijiste, el futuro es lo que no está escrito, ¿no? Sí, Y a mí me interesa mucho lo que escribimos y cómo relatamos el pasado, ¿no? Que un poco es lo que venías diciendo recién. Estas historias que nos venimos contando nosotros, yo te diría en mis días más que el pasado no existe. O sea, porque es esto que te estás contando sobre vos misma. Entonces, ok, sí, vos decís, pero me pasó esto y me pasó aquello y me pasó lo otro. Ok, pero esto es como te lo estás contando. Alguien decía la otra vuelta, no me acuerdo la verdad quién, así que no lo voy a citar para no equivocarme, pero que era, la memoria es como un archivo de Word, ¿no? Y si yo, cada vez que lo abro, se guarda la última versión. Entonces, cada vez que yo traigo una historia del pasado y la cuento, la voy modificando en el relato y voy guardando la última. Y si esta historia que yo estoy contando trae tanto sufrimiento, y si esta historia que yo estoy contando me acarrea tanto dolor, y capaz que tengo que sacar el Word, lo leemos juntas, le hacemos algunos retoques y guardamos una versión que, por ejemplo, rescate esa parte en la que, ¿y cómo saliste de eso? claro, Y qué buenísimo. bien lo hiciste ahí, entonces, ¿qué va en lo que sigue? Y que te permita ir escribiendo un mejor futuro, ir dando esos pasitos que decías antes, porque este pasito de acá es el único que puedo dar cuenta y el resto lo tengo que soltar, ¿no? ¿Les parece si habilitamos para que, eh, creo que estuvo, le dimos caldo de cultivo, digamos, tiramos varias cosas. Si hay la gente que está con nosotros acompañándonos en esta hermosa conversación, en este compartir, bueno, quieren preguntar o tirar alguna cuestión, algo que por ahí les haya parecido una locura. Les comento que pedimos autorización al psiquiátrico para poder hablar y estar presentes hoy. Chicos, ahí, Eli, Hola, Ali, hola, 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 hola. ¿Y se escuchás ahí o no? sí se escucha, ¿Se escucha ahí? pero para no que no sea una voz sin nombre, Hola, podés decirle hola, a hola, hola. Cari y a Marina quién sos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. Karina y Marina, un placer. Mi nombre es Marcelo, no sé si se me ve por el brillo de la luz. ¿Cómo están? Estás angelical, Marcelo. ¿Sí? Soy un ángel. Bueno, 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 tampoco, pará, tampoco. bueno, voy a Yo pasar el me micrófono. fui, que te tiré una. Voy a hacer, voy a hacer una, voy a pasar el micrófono o lo voy a llamar a un compañero que está queriendo hacer una pregunta. A ver. Bueno, dale, dale. Ahí él se, ya, Sale un poquito cortado. eh, hola Ilse, ¿me escuchás? Ahí está. Sí, Ahí está. sí, sí. Y te vemos. Gustavo te habla. Hola, Gustavo. Sí, yo en realidad quería hacer una pregunta porque justo ustedes estaban hablando del proyecto de vida. Y hoy a la mañana a mí me pasó algo muy interesante. Los chicos de nosotros de la Mariano están trabajando en lo que es la estudiantina, están haciendo escultura y todo lo demás. Y en esas idas y vueltas, me pongo a conversar con un chico sobre qué que tenía pensado hacer cuando termine el quinto año. Y me di cuenta que tanto él como yo tuvimos el mismo problema. O sea, por ahí proyectas una cosa, pero de golpe se viene algo que no lo prevés. Algo que, como decía ella, bueno, yo nací en una familia que, bueno, mi madre era directora de escuela y teníamos un lineamiento que era estudiar, después trabajar y lo demás.
pero bueno, no se pudo dar por distintas cuestiones y justo este chico me comenta, yo tenía planeado esto, me dice, pero mi situación económica, financiera y familiar no me permite hacer lo que yo quiero hacer. Y me quedé helado porque digo, ¿qué pasa en estas situaciones cuando alguien quiere o tiene muchas ganas de hacer algo y lamentablemente hay algo que lo cuarta totalmente? Chicas, ¿alguna quiere agarrarla? Sí, vamos a darle, vamos a entrarle a la cosa. Em, Pienso un montón de cuestiones. Pienso que muchas veces las consultas a los psicólogos o a los o diferentes cuestiones no tienen que ver con la persona en sí, sino con la condición de injusticia social y que l- desde mi punto de vista, lo peor que podría yo hacer es culpar a la persona por las situaciones de desigualdad y la falta de oportunidades que le exceden. Digo, hay alguna orientación en la psicología que es como, o tú lo puedes todo, o bueno, serán tus propias limitaciones. Y a veces realmente las condiciones materiales en las que se desarrollan la vida son súper injustas. Y, y ahí pienso que, bueno, ahí quizás hay que buscar red, ¿no? Porque bueno, quizás hay una parte que por ahí Marina la pienso ahora y pienso, Marina quizás la ayudaría a esa persona, ahora nos va a contar ella, a ir buscando qué pasito puede ir dando hacia ese lugar, pero yo preferiría en este momento decir, ok, quizás hay que pensar más entre varias personas cómo se puede buscar ayuda real, material para la situación y la condición de esa persona, porque a veces sí nos toca generar esa red. Digo, a veces la persona que está en una situación no sabe que hay determinada ayuda estatal, no sabe que hay determinado programa, no sabe que hay determinados lugares que pueden aportar para, tiene un niño pequeño y no tiene dónde entonces para ir y quizás hay una guardería en la parroquia o no, no sé, digamos, esta desarrollar comunidad a veces, digo, desde una comunidad que está sentada ahí en las sillas, quizás es algo posible. Yo siempre pienso en las posibilidades, ¿no? Y en el más allá. Y creo que el proyecto de vida o cualquier futuro, más allá de los objetivos o de que sean alcanzables o no alcanzables, porque a veces también podemos tener objetivos futuros ridículos, ¿ya? Por así decirlo, porque podemos desear, a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con alguien que deseaba que su papá vuelva a estar vivo, y eso es imposible, ¿no? Pero es un deseo de la persona y no es algo que ¿quién soy yo para decirle eso no tienes que desear o eso no tienes que esperar, ¿no? Entonces eso es algo que la persona espera y pienso que es algo que hay que tomarlo, es algo que hay que tomar ese deseo, más allá del, por así decir, el imposible y abrir ventanas o puertas que te acerquen a eso y aunque parezca que es imposible por la falta de recursos o las condiciones, hay algo más que ese sueño. Hay algo más, más allá de ese deseo de, no sé cuál es el deseo de ese niño, pero hay algo más. Yo te pongo el ejemplo de alguien que desea que su papá esté muerto, que esté vivo, perdón, y que el papá ya falleció. Hay algo más allá. Yo tomando ese deseo le podría preguntar, ¿y qué sería diferente si tu papá estaría vivo? Me sentiría mejor, me sentiría más tranquila, me sentiría... Y podemos trabajar con la tranquilidad, con la mejoría y cómo te darías cuenta que estás mejor. Entonces, si ese niño está buscando algo pero no tiene los recursos, ok, ¿y qué pasaría si? El qué pasaría si es una posibilidad enorme, ¿no? Si yo pudiese estudiar y tuviese la plata, pucha, podría, ¿cómo estarías? ¿Qué estarían viendo las personas en ti, no? ¿Estaría más tranquilo, estaría más calmado? Pequeños pasitos que quizás no lo llevan a ese lugar,
pero que pueden empezar a suceder ahora, ¿no? Si ese niño te dice más tranquilo, más calmado, ¿en qué momentos de su día a día está sintiendo eso? ¿No? Y cómo lo está logrando, porque ya eso que está esperando ya está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo estás logrando eso? ¿Qué estás haciendo como para tener esa sensación o ese deseo como cumplido, ¿no? Aunque no estemos llegando allá, hay pequeñas cosas que ya está transitando del efecto que va a suceder el estar ahí, ¿viste? Porque el estar ahí ya tiene un efecto. ¿Qué efecto va a tener que él logre algo, ¿no? Sentirse feliz, sentirse tranquilo, sentirse orgulloso de sí mismo, en qué momento se siente orgulloso ya de sí mismo, ¿no? Y eso va a ir acercándolo también poquito a poco. Por ahí en Sí, esto, perdón, una sí, cosa que no me quiero quedar de, que es cuando el compañero empezó a contarnos esta situación que tuvo hoy, creo que nos dijo algo así como que se sintió reflejado en esa situación porque lo que le había pasado a él en su vida le parecía que era lo que le estaba pasando a esta otra persona que le cuenta, ¿no? Y creo que ahí hay un peligro importante que tiene que ver con no es lo mismo. Y a veces uno queda muy impactado porque siente que es lo mismo que me pasó a mí y no es lo mismo que te pasó a vos, es otra cosa distinta, es lo que le pasa a esta persona y sí, quizás lo que te pasa a vos te puede ayudar a recordar por ahí cómo te sentías y entonces por ahí preguntar sobre cómo se está sintiendo. Y por ahí si vos te puedes a recordar y cómo saliste adelante, por ahí te sirve para preguntarle en qué otros momentos has salido adelante. No para decirle cómo lo hiciste vos, ¿no? Digamos, acá el riesgo que uno puede tener, de esto decíamos de dar consejo, es decir, yo estuve, a mí me pasó lo mismo. Y bueno, y ya lo quise, y acá estoy, ¿no? Entonces, en vez de ir a eso, ir a pensar, yo sobreviví. Miren, a lo mejor no les sirve para nada, pero cuando yo estoy muy, muy, muy mal, me encantaría que alguien me recuerde que voy a sobrevivir. Entonces, cuando tengo algunos amigos, les digo, esto, mira, te pido un favor, que ahora que ya se me pasó este problemón que tuve, si vos me volvés a ver en una situación así donde estoy súper mal, recordame que salí adelante, recordame que igual sobreviví. Entonces a veces estas cosas de, bueno, ya lo hiciste antes. Bueno, entonces a veces si la persona es más joven, bueno, ¿qué hizo antes? ¿O dónde? ¿O qué éxito? Y esto de esta búsqueda chiquita que Marina nos está explicando también de esos pequeños logros. Sí, y ahora claro, y en escuchándote, esto Karina, como aclaración sutil, digamos, no es desde mi recurso lo que yo lo ve, sino desde el recurso del que está hablando y el que está haciendo una voz sentida con lo que te está contando, ¿no? Es una pequeña diferencia, pero fundamental. No es tu recurso, cómo vos saliste, sino lograr que él encuentre, además de ese sufrimiento, de eso que le está diciendo, el recurso desde su historia, desde él. Y otra cosa por ahí, retomando un poco de lo que dijo Karina al comienzo, que me parece que eso es muy nuestro, muy de la cultura, por ahí también esto de que hay una configuración lineal, esto que decía hoy Karina, de terminás tal cosa y tenés que hacer tal otra. Y si no lo haces, fracasaste. ¿Quién dijo? Por ahí lo primero que podemos hacer es cuestionar el procedimiento lineal y ampliar la... Pero puede haber, ¿no será que puede haber otras formas también de llegar a eso? ¿Por qué tiene que ser inmediato que una vez que termine la secundaria tenés que ingresar a la universidad? Por ahí la universidad es tu objetivo, pero que no puedas ingresar ahora no significa que se terminó todo. Capaz que eso está escrito en algún lugar, pero también hay otras versiones de esto. ¿Se entiende? Me parece que también retomar eso que dijo al inicio, ver cuánto de los mandatos y de las estructuras sociales de una cierta continuidad lineal está presente y que por ahí estamos sufriendo en relación a ese relato o esa prefijación de éxito, digamos, ¿no? sí, y yo ahorita escuchándolos pensaba también en otra cosa que a mí me parece una pregunta también bien posibilitadora y es, sabiendo que sabes, o sea, reconociendo eso, eh,
sabiendo eso que sabes, digamos, de que quizás no tienes los recursos, entonces, ¿qué te imaginas que podrías lograr un poquito más, ¿no? ¿Dónde podrías estar un poquito más, ¿no? Como esos pequeños pasos otra vez, ¿no? Sabiendo esto que sabes, ok, entonces, ¿qué sí tienes ahora, ¿no? Ya, sabemos que esto no tienes, pero ¿qué sí tienes ahora, ¿no? ¿Qué cosas sí tienes que te acercan un poquito más a eso? Ok, no tienes los recursos, pero entonces hablemos de lo que sí existe, ¿no? De lo que sí hay, de lo que sí está presente también, como para poder tejer un poquito más y quizás no acercarnos al 100%, pero acercarnos al 2%, ¿no? Porque es los pequeños pasitos que nos van conduciendo. Dicen que es más fácil caerse de un piso 2 que caerse de un piso 10 también. Avanzar más despacito. Sí, más allá de eso, bueno, yo quisiera agradecerles por eso. Y segundo, justamente no le quise decir nada al chico este porque de bien, o sea, yo salí de la situación que había salido en ese momento, pero con mucho dolor y sufrimiento. Y decía, no es lo aconsejable, lo mejor era justamente callar y escucharle nomás. Y es lo que hice. En ese momento le escuché nomás y le dije, bueno, en algún momento se mejorará la situación, pero por eso traté de no opinar en ese momento del, del hecho. Bueno, pues de paso, acá hay otra. Hola Ilse, hola eh, psicólogas. Hoy llegué tarde a la clase, me siento al lado de Marcelo, que hoy está angelical, dijo Ilse, a ver si me contagia. Lo primero que quiero decir es que voy a tratar de ordenar lo que quiero decir porque es algo que Ilse siempre genera, este torbellino de pensamientos y sentimientos cuando nos encontramos con él en la clase. Trabajo en una escuela como docente de secundaria, o sea, estoy en la edad en la que se supone que el sujeto tiende a buscar esto de la orientación vocacional. Pero me desanimo muchas veces porque en la configuración lineal esta que decían ustedes, la meta es 5º año y no ven el paso que sigue. No hay ni posibilidades de trabajo, ni posibilidades de estudiar, y entonces pienso ahí que es un gran desafío, no solo como docente, sino como futura psicopedagoga, técnica en psicopedagogía, estoy en 4º año. Lo otro que quería, porque es compartir, no es preguntar, es que el joven que se acerca a un espacio de orientación y aquel que no tiene la posibilidad de acercarse a un espacio de orientación, creo que también estamos ante un desafío en esto de pensarse y de que él pueda descubrir qué es, qué quiere, qué le gusta, porque los jóvenes de hoy, cuando uno le pregunta, ¿cómo estás? Parece que siempre están bien. O ¿qué pensás sobre tal tema? ¿Cómo que qué pienso? O sea, estamos ante una generación a la que le cuesta mucho pensar y pensarse más que otras anteriores, pero pienso también que este avasallamiento de redes sociales, de información, bien porque no hay en su red cercana, por decirlo de una forma, esto de bueno, habilitarles un espacio de con mis hijos, esto que te genera, ¿por qué te sentís así cuando pasa? Disculpen, está saliendo cortado. Se está cortando está saliendo cortado. Bueno, si tengo que repetir todo. No, el final, lo último. Que digamos, que lo que digo es que los jóvenes de hoy, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Los jóvenes de hoy no están acostumbrados a pensarse y a pensar la red cercana, por decirlo de alguna forma, yo soy mamá, tampoco están preparados para ayudarle en ese sentido desde más chicos. Yo tengo un hijo de 10 y, por ejemplo, le digo, ¿por qué te hace sentir eso, tal situación? ¿Por qué sentís bronca? ¿Por qué sentís enojo?
¿Qué te gustaría sentir? Entonces, creo que no están tampoco estos jóvenes acostumbrados a pensarse y a pensar. Entonces, también es un desafío inicial, digamos, poder brindar ese tipo de ayuda. Era compartir nada más, no tengo ninguna pregunta. Buenísimo. Bueno, estamos en tiempo, en realidad, nuestras invitadas se tienen que retirar, así que no sé si quieren cerrar ustedes con algo, Marina y Cari. Yo simplemente agradecer la oportunidad y Pasó volando. la próxima vez quizás tenemos que achicarnos un poquito para poder escuchar más las voces de las que están de aquel lado, así que dice ella, la próxima vez ella se invitó solita para la próxima. Ya sonaste, estaba. Así que bueno, muchas gracias y gracias a la compañera que compartió recién. Sí, yo igual quiero agradecerte por la invitación, por la temática, la verdad. Ha sido para mí muy estimulante. Gracias a las personas ahí por escucharnos. Gracias a Karina porque también cada cosa que decían me llenaba la cabeza. Así que gracias Ilse también por acompañar tan bonito y eso. Le brindamos un aplauso a Karina y a Marina en agradecimiento a- por su momento. Otra vez, Marce, se está cortando, otra vez se está cortando lamentablemente. A ver, bueno, solamente agradecerle en nombre de la escuela, de Élida, de Maxi, que tuvo que salir un segundito. Y bueno, estamos dispuestos para seguir escuchándolas. La verdad que muy interesante la conversación, la charla, muy enriquecedora. A mí me quedan preguntas, pues, No sale la voz, Marce. Disculpame, pero no sale la voz. Así que bueno, se tienen que ir, sobre todo se está despidiendo Cari. Les Abrazo a pido, las dos. perdón, les pido disculpas, pero me tengo que ir a otra reunión. Dale. Gracias, seguimos en contacto. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias, muy amable. hola, hola, hola. Hola, hola, hola.